Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a hablar acerca del judaísmo. Es nuestra sesión número 7. En las sesiones anteriores hemos estado hablando de religiones, más bien del lejano oriente, ¿no? Y esta es la primera sesión en la que vamos a hablar de religiones de Oriente Medio, ¿no? Entre comillas. Nunca olvidemos que desde la perspectiva del Islam, el hecho de que los seres humanos conocen a su creador intuitivamente y tienen una noción de que son moralmente responsables, es algo universal, ¿vale? No es de una tradición en concreto. Las tradiciones distintas de la humanidad son manifestaciones, pues de eso, distintas tradiciones, ¿no? Antes de empezar os recomiendo que vayáis a www.adamacademia.com/personalidad y hagáis el test de personalidad que ahí os he dejado. Es un test que cuando lo terminas te da resultado, o sea, te da consejos procedentes del Corán y la Sunna. Espero que sea una herramienta útil para la introspección. Bismillahirrahmanirrahim. Hoy vamos a hablar acerca del judaísmo. Y esta es una religión, de hecho, cuando estuve planteándome qué religiones tratar, naturalmente hay religiones que no he tratado. La religión Shinto de Japón, el jainismo. Hay religiones que dices, me voy a centrar en las religiones más grandes, ¿no? Porque son las que más interesan y más influyen. El judaísmo, no obstante, es una religión muy pequeña. Es menos del 0,2% de la población mundial es judía. Sin embargo, ¿por qué se estudia el judaísmo siempre al tratar las principales religiones del mundo? Porque, en cierto modo, es la precursora del cristianismo y del islam. Es decir, tanto el cristianismo como el islam reconocen a las personalidades del judaísmo como profetas suyos, ¿no? En cierto modo. Muy bien, de la misma forma que habíamos dicho que no hay un momento en el que vino una persona y fundó el hinduismo, sino que el hinduismo es más bien la acumulación de tradiciones de un pueblo entero en el Valle Indo, el judaísmo es algo similar, ¿vale? Tenemos un montón de escrituras que son las que ahora llamamos Antiguo Testamento en el mundo cristiano. En realidad todo eso son escrituras independientes. Todas esas escrituras independientes fueron compuestas en diferentes momentos de la historia y trazan un poco la historia de ese pueblo, su historia personal como pueblo y el desarrollo de sus creencias religiosas, ¿no? Entonces, la palabra judaísmo, que es la que usamos, se deriva de Judea. Judea también es una localización geográfica, ¿no? Obviamente que deriva su nombre de Judá. Muy bien, no quiero adelantarme. La religión del pueblo... o mejor dicho, la religión del pueblo que habitaba esa zona, Judea, pues se la llama judaísmo. Pero no tenemos que olvidar que los patriarcas a los que se atribuye esta religión, que son anteriores incluso a Judá y a esa palabra Judea, obviamente no usaron esta palabra, ¿vale? De hecho, Abraham, que es la primera figura, si quieres encontrar a alguien que es el primero en la tradición, Abraham es padre de Isaac, e Isaac es el padre de Israel o Jacob, y Israel o Jacob, que es la misma persona, es el padre de 12 personas, entre ellas Judá. O sea, imaginaos, Abraham está pues 3 o 4 generaciones antes de que exista la palabra Judá, ni siquiera. Entonces, Abraham podemos decir que era monoteísta, ¿no? Creía en un Dios único, pero no podemos decir que era judío realmente. Muy bien. El pueblo hebreo es originario de Mesopotamia, de hecho. Ahora más o menos nos basamos en la Biblia, ¿no? De un lugar llamado Ur. Y Abraham era de ese lugar, ¿vale? Abraham era de Ur en Mesopotamia, ¿vale? Ahora estamos aproximadamente 2000 años antes de Cristo si nos dejamos guiar por las fechas y genealogías que contiene la Biblia. Y esta persona, llamada Abraham, vivía en un pueblo idólatra, naturalmente, y él proclamó, ¿no?, la idea de un Dios único por inspiración divina. Él vivía en esta sociedad politeísta y el Creador le habló. Y como nota al margen, esto es lo que creemos como musulmanes que le ha pasado a innumerables personas inspiradas a lo largo de la historia humana. Bueno, volviendo a nuestro tema. Dios hizo un pacto con él, ¿vale?, con Abraham, y le ordenó migrar, es decir, irse de esa tierra de idolatría, y le prometió que haría de él una gran nación. Y la tierra a la que debía ir, basándonos en la Biblia, es Canaán. Que Canaán es lo que ahora es Palestina, ¿vale? Canaán es la antigua Palestina. Recordemos que el pueblo judío, por tanto, no es originario de allí, ¿vale? El pueblo judío es originario de Mesopotamia, de Ur.
Y existe la creencia de que Dios les prometió esa tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Dios puso a prueba a Abraham, ¿no? Hizo esta alianza. Yo soy el único Dios y yo te guiaré. Y tú tienes que, entre comillas, entregarte a mí, ¿no? O cumplir conmigo, básicamente. Y Dios puso a prueba a Abraham. Abraham tuvo hijos contra todo pronóstico. Obviamente estoy resumiendo la historia porque hay mucho que tratar. Y Abraham salió y migró junto a su pueblo, es decir, aquellos que le siguieron a él, rumbo a Palestina, ¿no? Rumbo a Canaán. Y sus descendientes, es decir, cuando pasaron las generaciones, los descendientes de Abraham se fueron de esa tierra, se fueron de Canaán porque no les estaba produciendo, era una tierra árida y no les estaba produciendo material para vivir, y se fueron a Egipto. Y como ya sabréis, con el paso del tiempo terminaron esclavizados en Egipto, y la relación que tenían con su religión era pues cultural, ¿no? La transmisión cultural. Y Faraón, el faraón de Egipto, en ese momento se sintió amenazado y ordenó matar a los hijos varones de los israelitas, conoceréis la historia quizás, pero Moisés fue insertado por su madre en una cesta, ¿no? Como consecuencia de una inspiración, ¿no? O de una corazonada, como lo quieras llamar. Luego fue rescatado Moisés, el bebé Moisés, de esa cesta, nada menos que por la propia casa del faraón, ¿vale? Y de adulto, habiéndose criado con faraón, pero siendo uno de los hebreos, Dios le inspiró a él también y le ordenó proclamar la verdad a faraón. La verdad quiere decir que solo hay un Dios y que cumpla con sus responsabilidades morales, ¿no? En este caso, que deje ir al pueblo de Israel. Faraón no respondió de manera positiva y obviamente a través de Moisés Dios le mostró varios signos. Faraón hacía como que daba un paso atrás, pero luego volvía con su arrogancia. Y finalmente Moisés se llevó a su pueblo y abrió los mares, ¿no? Como parte de un milagro divino. Y en el monte Sinaí, es decir, y esto ya después de haber escapado de Egipto, en el monte Sinaí Moisés recibió los mandamientos de Dios, ¿vale? Que de acuerdo a la Biblia son: no adorarás a nadie aparte de Dios, ¿vale? No harás imágenes talladas, no usarás el nombre de Dios en vano, mantendrás la santidad del sábado, darás honor a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu vecino y no desearás lo que tenga tu vecino, ¿no? Bueno, de acuerdo a la historia bíblica, Moisés y su pueblo rondaron durante el desierto unos 40 años antes de llegar a Canaán. Y, de nuevo, no olvidemos que Abraham es padre de Ismael e Isaac, Isaac es padre de Jacob, que también se llama Israel, Israel es padre de 12 individuos que son los cabezas de las 12 tribus de Israel, ¿vale? Y la mayor de ellas es Judea. Es Judá. La mayor de esas tribus es la de Judá. Entonces de ahí viene el nombre judaísmo, ¿vale? Pero realmente es la religión del pueblo hebreo, si lo quieres decir así. Alrededor del año 1000 a.C. tuvieron un reino el pueblo de Israel, ¿vale? Es decir, hubo un reino de Israel y los reyes fueron Saúl, David y Salomón. Salomón construyó un templo donde se supone que situó el Arca de la Alianza, pero este templo fue destruido 400 años después, lo cual dividió al reino de Israel, ¿no? El reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. En el año 783 a.C., más o menos, vinieron los asirios y se hicieron con el territorio y cayó el reino de Israel con el paso del tiempo. Los asirios, sin embargo, fueron más adelante absorbidos por el imperio de Babilonia en el año 586 a.C., que capturaron el templo de Salomón y exiliaron a los judíos a Babilonia. Esto provocó una gran crisis de fe en muchos judíos, porque dijeron: bueno, estos paganos están venciendo a nuestro Dios, ¿no? A nuestro Dios. Algunos profetas de esa época, digamos Isaías, Jeremías, Ezequiel, explicaron que realmente Dios les estaba castigando al pueblo de Israel por sus faltas, ¿no? En el año 538 a.C., el rey persa, Cyrus el Grande, dio permiso a algunos de los exiliados para que volvieran a Jerusalén y reconstruyeran el templo, pero este templo volvió a ser destruido por los romanos en el año 70 a.C., y esto marca un antes y un después en la historia del judaísmo, ¿no? Alrededor del año 100 a.C. se fija un canon de escrituras, ¿vale? Tenéis que pensar que a Moisés se le dieron técnicamente 5 libros, ¿no? Que son los que forman la Torá. Pero luego diferentes profetas de la historia posterior también tenían sus libros, ¿no? Esencialmente se cogió a unos libros
y se dijo, vale, estos son los que valen, esencialmente, y se creó un canon, ¿vale? Un canon es una colección final de libros. Y esto es lo que llamamos la Biblia hebrea, ¿no? Que sería la Biblia de los judíos. Una Biblia no es un libro revelado como el Corán, ¿vale? En realidad es una colección de libros. Y generalmente ha habido un grupo de personas de esa religión que se han sentado a decidir qué libros debían incluir en ese canon, ¿no? En esa colección, y cuáles debían excluir. ¿Vale? Entonces, cuando tú coges la Biblia hebrea, que hoy en día es más o menos el Antiguo Testamento de una Biblia cristiana, eso fue fijado alrededor del año 100 a.C. Y obviamente luego se estableció el Mishnah, que es el código de ley judía, y el Talmud, que es la interpretación de las escrituras, ¿no? Muy bien, los puntos principales del judaísmo que subrayaríamos es, en primer lugar, la idea de un Dios único, ¿vale? Hay un solo Dios, al que se llama Yahweh, o esto es una palabra que técnicamente le fue revelada, ¿no? A Moisés, que consta de 4 consonantes, ¿no? Que, por decirlo mal en castellano, YHWH, los que sepáis árabe, Ya, Ha, Waw, Ha, y en hebreo, pues el equivalente de Ya, Ha, Waw, Ha. El significado de esto no se sabe al 100%, pero parece ser que es algo así como aquel que trae a la existencia, ¿no? Y con el tiempo se pasó a utilizar la palabra Elohim, que significa Dios, en mayúscula. Realmente significa dioses, es un plural de majestad o un plural de respeto. Y luego también se utilizó la palabra Adonai, que significa mi señor, ¿vale? Pero la idea en el judaísmo, es que hay un solo Dios, ¿vale? Es una religión monoteísta. Luego, el principal texto es la Torá, o el Pentateuco, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento o de cualquier Biblia, ¿no? Que es lo que le fue revelado a Moisés. Luego, por supuesto, hay leyes sobre cómo practicar el judaísmo. Hemos hablado de algunas de las escrituras importantes, hemos hablado de que también hay normas sobre qué comida se puede comer, ¿no? Que es lo que llamamos kosher. Kosher significa algo parecido a halal, ¿no? Significa apropiado. Y una creencia judía es que vendrá un Mesías y gobernará sobre Israel y creará la paz, ¿no? Y aún se está esperando a ese Mesías en el judaísmo, por cierto. Vale, ahora vamos a hacer, como hacemos con todas las religiones, una comparación entre el Islam y el judaísmo, y esto va a ser un poco más denso, porque incluso en las cosas que parecen ser similares a veces se esconden pequeñas diferencias, ¿no? Pero hay muchas similitudes, por supuesto. La primera de ellas es el concepto de un Dios único. Obviamente esto creemos que es cierto, es correcto, ¿no? Podríamos decir, es acorde a la religión de Dios y de los profetas. Luego, el hecho de que Abraham fue un verdadero profeta. De hecho, el Corán certifica que Abraham fue un verdadero profeta, que Dios hizo un pacto con él, que él cumplió y fue una gran persona que se entregó a Dios, ¿no? Y Dios le dice, Inni ja'iluka linnasi imama, haré de ti un líder para la humanidad, ¿vale? Desde la perspectiva del Islam, de hecho, el advenimiento de Muhammad y el hecho de que una cuarta parte de la humanidad esté siguiendo a Muhammad, es una respuesta, ¿no? De la súplica que Abraham hizo. Por tanto, se acepta al Dios único, se acepta a Abraham como verdadero profeta, y los profetas, la línea de profetas que sucede a Abraham son generalmente aceptados en el Corán, ¿vale? Dicho esto, hay un montón de profetas hebreos que en la tradición judía son profetas. Muchos de ellos en el Corán se confirma que son profetas, pero otros de ellos no se mencionan. También tenemos que dejar eso claro. Y aquellos que no están mencionados en el Corán ni en la Sunna sólidamente establecida, tampoco damos fe, no ponemos la mano en el fuego de que verdaderamente fueron profetas. Así que muchos profetas de la tradición judía, que insisto, ellos no siempre se llamaban judíos, ¿vale? Y en el caso de algunos de estos profetas ni siquiera existía la palabra judío todavía. El Corán les reconoce como personas que se entregaban a Dios, punto. Pero estos profetas, que son respetados en la tradición judía, el Corán acepta a muchos de ellos como verdaderas personas inspiradas por Dios, y algunas de las escrituras, ¿vale? Es decir, incluso los reyes, David, Salomón, los salmos inspirados a Salomón, el Corán certifica que es verdad, ¿vale? El Corán certifica que la Torá realmente fue descendida a Moisés. El Corán también, de hecho, certifica que Abraham recibió inspiración, ¿no? Recibió escrituras, ¿no? El Corán usa la palabra Suhuf Ibrahim, los pergaminos de Abraham, ¿no? Llámalo así. O las escrituras de Abraham, no sé. Y hasta estos serían los puntos en común. Los puntos no tan en común. Desde la perspectiva del Islam, Abraham y los profetas no eran judíos, ¿vale?
En otras palabras, como hemos dicho ya, la palabra judío deriva de Judá, no de Judea, que deriva de Judá, y Judá es descendiente de Abraham. Por tanto, Abraham nunca pudo haber usado esta palabra. Entonces, si los patriarcas a los que se atribuye el judaísmo, entre comillas, los principales y primeros, no usaron la palabra judaísmo, ¿cuál usaron? Y el Corán, de hecho, afirma repetidamente que Abraham no fue judío ni fue cristiano, porque estas palabras no existían en su época. Dios nos dice que fue Hanifan Musliman. Hanif es alguien que sigue una inclinación natural contra lo falso. ¿Vale? Hay gente que cuando ve las supersticiones, la idolatría, la parafernalia, automáticamente le crea rechazo. ¿Vale? Pero cuando mira al cielo, siente que hay un poder ahí arriba, vamos a decirlo así. Eso es lo que podríamos llamar un hanif. ¿Vale? Sigue la inclinación natural. Algunas traducciones ponen inclinación natural monoteísta. Eso es un poco raro, pero bueno, sirve. Y era muslim, nos dice Dios, es decir, alguien que se entregaba a Dios o se rendía ante Dios. Esas son las denominaciones que el Corán reconoce para Abraham. De hecho, fijaos, el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Isaac fue Jacob, que fue Israel. Una de las cosas que dice Jacob en el lecho de muerte a sus hijos, que son los 12 de los cuales se deriva las 12 tribus de Israel, fue Inna Allah astafa lakum ad-din. Dios os ha escogido ya ad-din, os ha escogido qué religión tenéis que seguir. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ni se os ocurra morir sin estar entregados a Dios. ¿Vale? O sea, la idea es que todos ellos identificaban como su religión el entregarse a Dios y el cumplir con Dios. ¿Vale? Abraham es de hecho un gran ejemplo de cumplir con Dios y sus descendientes. ¿Vale? Esto es lo que llamamos en árabe Islam. ¿Vale? Por eso hemos dicho Islam tiene dos significados. El de la religión primordial, entregarse a Dios, que coincide con, digamos, el estado natural de la naturaleza. Y luego está el fenómeno histórico, ¿no? La religión revelada a Muhammad, por decirlo de alguna manera, o la forma final revelada a Muhammad. Pero no olvidemos que todos estos profetas, el Corán los identifica como muslimún, personas que se entregaron a Dios. ¿Vale? En cierto modo esto estaría confirmado con la historia, ¿no? Por pura matemática. Abraham no pudo ser judío porque esa palabra no existía en su época todavía. Y de esta manera, lo que el Corán te está diciendo es la religión de estos profetas hebreos es la misma que la de los profetas que Dios envió a China y a Japón y a África y a Europa y a donde sea. ¿Vale? Muy bien, otro aspecto interesante es que desde la perspectiva islámica, esto es un poco distinto, ¿vale? Bueno, desde la perspectiva islámica los judíos no son el pueblo elegido, sin más. ¿Vale? Lo que el Corán afirma es que fueron favorecidos sobre otros pueblos porque se les hizo llegar muchos profetas. No es que Dios hubiera dicho este pueblo es el mejor, lo escojo, es el mío. ¿Vale? Toda la humanidad es el pueblo de Dios y a toda la humanidad Dios hizo llegar profetas. Este pueblo tuvo la wa inni faddaltukum ala al-alamin, dice Dios en el Corán. Os di algo más que al resto de las naciones, ¿no? Os favorecí por encima de las naciones, os hice llegar muchos profetas, ¿no? Pero lo que menciona Dios en el Corán es que esto no es como un regalo, ¿no? Como decimos en castellano, por tu cara bonita. No es un regalo que se te da y tú tienes que presumir o ser orgulloso, al contrario, es una responsabilidad. Cuando alguien sabe la verdad es más responsable que aquel que no la sabe. ¿Vale? Por tanto, esta es una mayor responsabilidad. Y el Corán rechaza categóricamente la idea de un pueblo elegido en ese sentido, ¿no? De hecho, se muestra a Abraham cuando Dios le dice, haré de ti un líder para la humanidad. Abraham que responde, ¿y mi descendencia también? Y Dios le responde, La yanalu ahdi adh-dhalimin. Mi pacto o mi alianza no incluirá a los que sean injustos. ¿Vale? Es decir, no por ser tus descendientes automáticamente serán amados por mí. ¿Vale? Y de hecho, el Corán tiene varias frases de este tipo. قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dios dice, diles a las personas que siguen esta tradición, الَّذِينَ هَادُوا, dice Dios, aquellos que se judaizaron, ¿vale? Porque se entiende que los profetas no eran judíos, los profetas se entregaban a Dios. Pero la tradición se llama judaísmo. Dios dice, diles a aquellos que se han judaizado, que han adquirido el judaísmo, ¿no? Como denominación, digamos, إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ, si tenéis la presunción de que sois aliados cercanos a Dios, min dunin nas, por encima del resto de la humanidad, fatamannaw al-maut, desead la muerte. Es decir, tenéis que desear estar junto a Dios, ¿no? Pero luego Dios dice, no la van a desear. Bima qaddamat aydihim, a causa de lo que sus propias manos hacen. Y
en cierto modo, todos los seres humanos tememos la muerte porque sabemos que nos equivocamos, ¿vale? Dios dice, si alguien se cree que es tan amado por Dios porque sí, que desee la muerte, ¿no? No tiene nada que temer. Vale, ahora el otro tema que quiero tratar, que es una diferencia entre el Islam y el judaísmo. Este es difícil de detectar y no veo que mucha gente lo haya tratado. Técnicamente las dos religiones son monoteístas, ¿no? Se nos dice repetidamente. Pero hay una pequeña diferencia, ¿vale? Dios, por ejemplo, tal y como se plantea en el Corán, no nos pide que se le adore a Él porque es un Dios celoso, ¿no? Digamos, que es un poco la visión bíblica, ¿no? Yahvé es el Dios del pueblo de Israel, ¿vale? Y es un Dios celoso que no quiere que se adore a nadie más. La perspectiva en el Corán es sencillamente todos los seres y fuerzas que hay en el universo, que hay en la creación, son creados y no tienen el poder de beneficiarte ni de perjudicarte. Ni fenómenos naturales, ni iglesias, ni ancestros, ni el ego, ni la pertenencia a un pueblo. En cierto modo, en el Islam y el judaísmo hablamos de monoteísmo, pero el tono es un poco distinto, ¿vale? El monoteísmo, entre comillas, del Islam es más intuitivo y racional y no tan tribal, ¿vale? No es que hay una divinidad de nuestro pueblo y ya está, no, hay un poder que ha creado el universo, los cielos y la tierra, el cosmos, todo lo que existe, ¿vale? Y naturalmente él es el único que tiene control sobre el universo, ¿vale? Es decir, es una visión más universal, por decirlo de alguna manera. No es un monoteísmo de pueblo o de una tribu. Y todo se representa en el Corán como que la identidad del pueblo de Israel no es tan central, ¿vale? Y esto se desprende, es lo que se desprendería y lo que se desprende mucho de la Biblia, del Antiguo Testamento. Desde la perspectiva del Corán, a los hebreos, igual que a las otras naciones del planeta, Dios les llamó a cumplir con las responsabilidades morales que tienen ante su Creador y a actuar con bondad de cara a la creación, ¿vale? Y eso se plasma en los mandamientos, que es uno de los puntos comunes. No adorarás a nadie aparte de Dios, no harás imágenes talladas, es decir, la prohibición del shirk, y luego el buen trato a la creación, a los padres, al vecino, etc. Todo eso es común también. Esto lo pondríamos también en los puntos comunes. Pero leyendo el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea, se desprende o da la sensación de una divinidad personal del pueblo judío. Y esto nos tiene que decir también algo acerca de cómo las religiones evolucionan, ¿vale? Y cómo la formación de identidad, incluyendo en este caso la identidad de grupo, juega un papel importante en cómo la gente documenta su religión. Porque el Corán reconoce que estos profetas fueron inspirados por Dios, pero la forma en la que se documenta en las escrituras judías, en la cual parece una narración de su historia, algo cambia en el tono, no sé si me explico, ¿vale? Por ejemplo, vemos en la religión que se atribuye a Jesús, especialmente en la versión trinitaria, vemos influencia de la idolatría, los intercesores, los santos, las vírgenes, etc. La iconografía. Vemos, sin embargo, en la religión que se atribuye a Abraham y a sus descendientes, es decir, el judaísmo, que Dios es representado un poco como una divinidad tribal, como las de los demás pueblos de Oriente Medio, que tenían sus dioses tribales, ¿vale? Y esto es una distorsión, como lo que se atribuye a Jesús es una distorsión, ¿vale? Pero los musulmanes no hablamos tanto de esto. Somos muy sensibles a Jesús, la Trinidad, el Hijo de Dios, todo eso está copiado de los paganos, ¿vale? Pero cuando vemos el Antiguo Testamento, la representación de la divinidad casi como una divinidad tribal, eso se nos escapa más, ¿vale? Y eso también hay que resaltarlo. Es una diferencia, ¿vale? Porque el Dios, tal y como se expresa en el Corán, es universal. Universal en el sentido no solo de los pueblos de la tierra, sino del universo, ¿no? Vamos a decirlo así. No hay nada de ese tono tribal. Y Dios, en cierto modo, reprocha en parte a este pueblo por haber tribalizado su religión, ¿no? O haberla convertido en algo tribal y en la creencia de ser un pueblo elegido, o que Dios tiene algo especial hacia ellos, ¿no? Y un ejemplo de esto, por ejemplo, lo leemos en Sura Taha, es el Sura 20, a partir del versículo 49. Fijaos, cuando Moisés se presenta ante Faraón y le invita a seguir el camino de Dios, no le está diciendo sigue el camino del Dios de Israel, le está diciendo sigue el camino. De hecho, fijaos, Faraón le pregunta ¿cuál es el Rab de vosotros dos, tú y Aarón? ¿Cuál es vuestro Dios, ¿no? Digamos, vuestra divinidad.
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. Moisés responde, nuestro Rab, nuestro Señor, es aquel que le ha dado a todas las cosas su existencia o su creación, ثم هداه, es decir, su forma, podríamos decir, y luego les ha asignado una función, ¿no? Es decir, tal y como lo está explicando Moisés, Dios es quien ha creado el universo, ha creado cada átomo, cada animal, cada cosa, y le ha dado una función, ¿no? En esta naturaleza. Es una visión muy natural y universal de Dios. No se plasma todo el rato esa sensación del Dios del pueblo de Israel. قال فما بال القرون الأولى, añade Faraón, ¿y qué pasa con las generaciones anteriores? قال علمها عند ربي في كتاب. Moisés responde, el conocimiento de eso lo tiene mi Rabb, mi Señor, en un registro. Él ni se equivoca, la yadillu rabbi wa la yansa, ni se equivoca ni se olvida de nada, ¿vale? Es decir, él ya sabe lo que ha pasado con los pueblos anteriores, ¿vale? Es decir, nada en esta conversación desprende la idea de un dios tribal. De hecho, Faraón lo primero que pregunta es qué pasa con las otras naciones, ¿vale? Y Moisés dice, eso Dios tiene registro de todo, pero no te preocupes que ni se olvida ni se equivoca. ¿Vale? Esta es una diferencia entre el enfoque del monoteísmo judío y el del Islam, que me da la sensación de que se le escapa a mucha gente, ¿no? Obviamente en las escrituras judías, en la Biblia hebrea, sí, Dios es el creador de todo, por supuesto, ¿vale? Pero quienes hayan redactado esos textos, ¿vale? Han hecho a Dios como un amigo del pueblo de Israel, mientras que Dios en el Corán se desmarca de eso y lo que dice es, a toda la humanidad le ha hecho llegar profetas, no sois más amados ante Dios que nadie, se os ha dado un favor especial que es más profetas y eso tendría que hacer más humildes a las personas, ¿no? Y otro apunte importante, desde la perspectiva islámica como diferencia, es un poco la concepción de Dios. Por ejemplo, el propio concepto de que Dios creó los cielos y la tierra y descansó, ¿no? en el séptimo día, digamos, y de ahí procede el mantener el sabbat, ¿no? O el respetar el sabbat. El Corán refuta eso, ¿no? Diciendo básicamente que وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, hemos creado los cielos y la tierra en 6 eras y no nos ha tocado ningún cansancio, ¿vale? Parece casi que esté respondiendo directamente a esa representación, ¿no? De los hebreos de que Dios descansó en el séptimo día. Y con esto termino, básicamente. Aquí no vamos a preguntar mucho si los profetas fundadores del judaísmo el Islam los reconoce, porque el Islam reconoce a Abraham y reconoce a bastantes de los profetas que se encuentran en la Biblia hebrea, a otros no los menciona, pero a veces el Corán lo que hace es decir, algunas de estas cosas no las enseñaron ellos. Barakallahu fikum, espero que hayáis encontrado provecho a esto. Os recomiendo por última vez ir a www.adamacademia.com/personalidad y hacer el test de personalidad que ahí os he dejado, el cual os da, en base a vuestros resultados, consejos derivados del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullah.